Pablo Cociner está en línea. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. El argumento principal por el cual cree usted que por ser el día de Martín Miguel de Güemes debe declararse feriado nacional, porque ha levantado bastante polvareda el tema para empezar el diálogo, Pablo. Sí, en general las razones por las cuales nosotros sostenemos el proyecto, sostuvimos el debate, es concretamente reparar una deuda histórica que entendemos que la historia argentina tiene con uno de los máximos próceres que tiene nuestro país en la lucha por la independencia. Güemes, San Martín, Belgrano, y esto dicho no por nosotros, sino por el propio San Martín y Belgrano, repasando sus cartas y los antecedentes, ha constituido un factor fundamental, sin el cual, por ejemplo, San Martín expresó que no hubiese podido realizar su plan de liberación continental de Chile, de Perú y de allí todo lo que ha generado en la independencia de América Latina, concretamente el cruce de la cordillera de los Andes, porque Güemes realizaba lo que es la política de contención de la frontera norte en lo que era en ese momento el territorio de los Altos Jujeños, que incluía el sur de Bolivia. Entonces, un trípode de la independencia nacional, que entendíamos que en este año del bicentenario de la independencia nacional era el momento oportuno para reparar esa deuda histórica con Güemes. ¿Qué tal, Cociner? Andrés Canepa lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué logro tuvo Miguel de Güemes en su época, no como político, sino como militar allí en el norte argentino? ¿Participó de la Guerra Gaucha? ¿Él fue el líder de la Guerra Gaucha? Sí, primero y principal, él participó del rechazo de las invasiones inglesas. Él lideró un escuadrón que tomó, por ejemplo, uno de los buques, el buque Justine, dentro de lo que fue la lucha contra los ingleses, en la invasión inglesa. Sí. Además de haber sido gobernador electo por la voluntad popular por el Cabildo de la provincia, el primer gobernador electo, que eso ha generado una serie de medidas económicas y fiscales que a la postre, a mi criterio, fueron una de las razones por las cuales a él se le ha invisibilizado durante mucho tiempo, y puntualmente tiene combates a lo largo de todo el territorio del norte argentino y digamos que incluye el sur de Bolivia en ese momento, como yo te decía, el territorio Alto Jujeño que se llamaba. Sí. Y vuelvo a decir, tenía un rol logístico estratégico, que era no permitir que la avanzada realista ingrese a nuestro territorio y pueda obstruir los planes que tenía San Martín del crucero por los Andes, que había tomado obviamente la decisión de avanzar hacia Chile y luego territorialmente hacia el Perú. Fue el primer libertador del Alto Perú también, ¿no? Sí, así en realidad se lo llama de una manera significativa como el defensor de la frontera norte y del Alto Perú. Lo que Güemes ha generado un estilo de combate particular, utilizando milicias populares, milicias gauchas, con un gran arraigo en la zona. Güemes, a pesar de ser en su origen un hombre de familia muy acomodada, cedió totalmente su posición de poder para ganarse a convivir, digamos, con los gauchos y generar un liderazgo popular muy importante. Y creo que ese gesto hacia el poder es el que más lo ha destacado a lo largo de toda su historia. Es un hombre que es el único general muerto en combate, que tiene la historia nacional. Él muere a partir de una complicidad interna-externa, porque si bien es herido de muerte el 7 de junio, tiene un proceso de agonía de casi 10 días para morir el 17 de junio, todo un proceso que llevó una cabalgata hacia una zona retirada de la ciudad de Salta, y bueno, eso tampoco ha sido reconocido en su momento, y digo que una historia de traiciones porque sectores sociales en ese momento, al cual las medidas del general Güemes molestaban, fueron quienes nos entregaron con datos muy puntuales al ejército realista para que le genere una emboscada. No es curioso, vos fijate el fin de la vida en las condiciones de San Martín exiliado, Belgrano en la pobreza, Güemes muere a partir de una traición. Es el destino de nuestros héroes que claramente nos lleva
plantear que la historia argentina tiene una línea directriz muy cruel respecto a nuestros patriotas, ¿no? Se lo sumo a Dorrego también, a lo mejor en esa línea, ¿no? Exactamente, tal cual. Ahora, tal cual. ¿por qué tantos años? Ya vamos a cumplir 200 años de la independencia de 1816, ya cumplimos 200 años de la Revolución de Mayo hace varios años. ¿Por qué tantos años para reconocer a un héroe de la patria como fue Güemes en ese momento? Bueno, creo que es muy buena pregunta, y a esa pregunta hay mucha de lo que estuvimos charlando como respuesta. Creo que es porque primero se intentó, invisibilizarlo en algunos aspectos, luego denigrarlo, planteando que solamente era un caudillo regional o de la zona, sin importancia histórica o estratégica, pero claramente si uno ya avanza a lo político, a lo económico, Güemes había planteado a ciertos sectores del poder económico en su momento de la zona una serie de obligaciones en cuanto a la regulación del comercio exterior, que hacía la obligación de la tributación en función de los sectores más necesitados y para sostener específicamente de la guerra gaucha. Uh-huh. Ha regulado el comercio de mulas con el Alto Perú, y esa especie de retención molestaba a determinados sectores, y bueno, eso tiene que ver al final de la historia con esta política de traiciones, así que creo que mucho de eso tiene que ver en lo lineal de la historia argentina escrita desde el punto de vista central, ¿no? Bueno, ese es el dato histórico. Ahora, en la realidad, diputado, sí. Yo en contacto con los comerciantes he recolectado mucha bronca. ¿Sabe por qué? Porque el lunes 20 de junio es feriado también. Se aproxima el Día del Padre. Aquí en Rosario, si hay algo que uno escucha cuando camina a las calles, es la caída en las ventas, el drama económico que se ha generado a partir de los tarifazos que tienen que afrontar los comerciantes. Totalmente de acuerdo. Y me dicen, y además le suman otro feriado. Es decir, al medio le parten las ventas del Día del Padre, que es una de las pocas fechas en que los comerciantes, y sobre todo en épocas de crisis, pueden sobrellevar la situación. No es para dramatizar, pero digo, usted como diputado, ¿recoge también estas sensaciones de la sociedad? Totalmente, de hecho lo hemos hablado con Came ayer. Hay una posibilidad que se plantee que a partir del año que viene el tema del Día del Padre se corra no al tercer domingo de junio, sino al segundo o al cuarto, a partir de esta realidad que nosotros entendemos. Ahora, a mí me parece muy cruel economizar el análisis de Güemes, y me parece también muy injusto. Yo entiendo esa situación, pero tiene resolución a través de esto que se está dialogando, y que creo que el comercio en justa medida lo va a plantear. Lo que no podía hacer es seguir invisibilizando la figura del general Güemes, y además que sea una moneda de cambio la cuestión económica. Ahora, ¿cree usted que se va a visibilizar más con un día feriado? Porque la gente aprovecha para descansar y no detiene mucho su interés en aprender historia. Me parece más interesante hubiera sido, y tómelo como una opinión, ¿no? Con esto no quiero apropiarme de la verdad, ni mucho menos. No, obviamente. Pero digo, ¿no es mejor a los alumnos brindarle una clase especial a través de las escuelas, tratar de que se explique en detalle para esta fecha la figura, la preponderancia que tuvo Martín Miguel de Güemes en la formación del país, más allá de un feriado que, le reitero, trae muchos inconvenientes al sector comercial, del cual dependen también muchos empleados? Mira, me parece muy bien el análisis. Primero y principal, el gran problema de la crisis del comercio hoy la tienen las perversas políticas económicas de caída del consumo interno que se están viviendo. Por eso vuelvo a decir, me parece muy injusto trasladarle al feriado de Güemes la crisis económica actual. O sea, las caídas del consumo interno no se van a recuperar por más que el viernes sea un día hábil, porque si el tema de Güemes no hubiese existido, seguiríamos hablando la semana que viene de la crisis que viven los comerciantes por el tarifazo y demás. Entonces, yo creo que los niveles de productividad de la Argentina dependen claramente de políticas económicas que hoy no están en línea. A mí me molestaría de sobremanera que quienes son responsables de gobernar la Argentina y de resolver el problema del crecimiento utilicen a Güemes como un chivo expiatorio para decir que culpa de que el feriado del 17 la Argentina cae en su nivel de producción. Yo creo que eso tiene una clara resolución por otro ámbito, que son las grandes políticas económicas, que son las que sacan adelante un país. No obstante lo cual,
Está claramente que yo hace 10 días que vengo hablando con los distintos medios de la Argentina de Güemes, si esta ley no hubiese estado debatido nunca hablaríamos de Güemes. Entonces esto nos lleva a replantear muchas cosas, coincide el sistema educativo, creo que hay que analizar el tema de los feriados y la ley de feriados en donde deben quedar claramente inamovibles y fijas lo que se refieren a nuestros próceres, replantearnos las otras, que por ahí tendrán otro tipo de tratamiento, pero creo que lo que se refiere a las fechas de nuestros próceres y las fechas patrias deben ser un tratamiento especial y que los colegios hagan lo que se hacía antes, no inventar nada, porque cuando nosotros éramos chicos se preparaban los actos escolares, se destinaban los actos escolares, algunos se hacían el mismo día feriado y otros se hacían en las últimas horas del día anterior, pero de otra manera, no de un tratamiento, digamos, veloz como se hace ahora, sino con mucho mayor conciencia, y eso creo que es responsabilidad del sistema educativo. Lo que no me parece por ahí justo es trasladarle al recuerdo, a la reivindicación de Güemes, toda la responsabilidad de la falta de crecimiento de la actividad. ¿Por qué el 17 de junio y no el 8 de febrero, que es el día de su nacimiento y no de su muerte? Porque es muy difícil cambiar ya las cuestiones vinculadas a las tradiciones y a las culturas. Es verdad que en la Argentina tenemos esta idea de recordar las fechas del fallecimiento, pero también lo hemos evaluado nosotros. La otra opción era el 8 de febrero, que era la fecha del nacimiento, pero en realidad ya en todo el norte se recuerda y se celebra, en el caso de la provincia de Salta, ya es feriado provincial hace mucho tiempo, el 17 de junio, con lo cual era cambiar toda una construcción cultural y de costumbre que no parecía conveniente. Diputado, muchas gracias por las explicaciones del caso, y estarán de acuerdo aquellos que lo escucharon y habrá otro sector que no lo está, pero bueno, lo único que falta, y nada menos, es la firma del presidente, y por estas horas se especula si lo hará o no. Sí, no es un dato menor para que esto termine siendo realmente una ley. Esperemos que sí, que el presidente nos acompañe y respete la voluntad del Congreso con una promulgación expresa. La otra posibilidad es que deje transcurrir el tiempo, no tome una decisión y se convierta en ley desde el punto de vista de una promulgación tácita. Pero creo que el año del bicentenario de la independencia nacional merece que la promulgación fuese expresa, pero igualmente mientras se convierta en ley, bienvenido el método que se utilice. Gracias, diputado. Muchas gracias. Le dejo un saludo, muchas gracias.